las corrientes de aire. Entonces, pues por cuestiones de que el equipo es didáctico, entonces viene acoplado con un simulador mediante los piñones. Entonces esto es capaz de dar 12 voltios, 450 vatios, de acuerdo a las cargas que le conectemos, claro. ¿De qué consta esto? Esto pues viene con su cable, el cual nos hace una conversión de la energía que se produzca del motor a corriente directa, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos positivo, negativo y tierra. En la parte de acá tenemos como un switch en el cual es de 3 estados. Apagado, en la mitad que simula un freno, o sea, si la turbina está andando y yo lo pongo a la mitad, de una vez se va a frenar, entonces ella va a girar libremente, pero no va a generar ninguna energía. Y en positivo pues va a girar simulando y generando la energía. Entonces, como es un equipo didáctico, viene con todas sus conexiones. Entonces tenemos acá un switch, el cual pues por seguridad y para que tengamos acceso rápido a activar o desactivar, lo debemos conectar. Acá tenemos energizar o desenergizar el motor, que es este sí está directamente conectado, viene de la alimentación. Esta turbina es a 110 y tenemos un control de velocidad. Esto lo que hace es un potenciómetro que nos regula el voltaje y la corriente para que nuestro simulador haga girar más rápido o más lento nuestra turbina para la generación de la energía. En esta parte superior tenemos un controlador de carga. ¿Para qué sirve este controlador de carga? Este viene con un banco de resistencias para que nosotros cuando pongamos a cargar nuestra batería, ya sea con la turbina o con los paneles solares, hagamos uso de este para que cuando la batería esté completamente cargada, él automáticamente empiece a disipar la corriente y evite que la batería se dañe por estar tanto tiempo cargada. Entonces la conectamos acá y estos resistores lo que hacen es disipar la corriente. Sí, ¿De cátedra también? también. Bueno, entonces esta es nuestra sección de energía eólica. En la parte central tenemos unos amperímetros de corriente DC, tenemos un medidor remoto. Este medidor remoto, ¿qué hace? Este medidor lo conectamos con nuestro inversor y lo que hace es darnos el voltaje máximo, el mínimo, la corriente, la temperatura, que ya lo vamos a ver. En esta sección de acá tenemos el inversor con sus respectivas conexiones positivo, negativo, tierra, en donde va a venir la corriente directa para poder accionar mi inversor con su respectivo switch. En esta parte de acá tenemos las salidas, ya nuestra salida va a ser alterna y vamos a tener máximo 300 vatios, 115 voltios, 2.5 amperios a 60 Hz. Entonces acá podemos conectar, no sé, una grabadora, un secador, bueno, lo que... Le podemos ir preguntando así. Sí, claro. No, solamente le digo que si alguien tiene preguntas de una vez, y las haciendo al final, ¿cómo prefiere? No, pues es mejor mientras yo voy hablando porque después se nos olvida o algo, entonces durante la marcha no hay problema. Correcto, sí. Esos 300 vatios, hagan de cuenta, 3 bombillos de 100 vatios. Entonces es suficiente, por ejemplo, para estas corrientes, las cargas alternas, para poder prender 3 bombillos, conectar, se puede conectar hasta un televisor, ¿cierto? Sí, claro. Claro, porque son 300 vatios. Igual ahora un televisor LED es muy delgado, poca potencia. Bueno. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas de una vez. No tengan temor, no vayan a tener temor de que puede ser muy sencillo, muy complicado. No, hagámoslas. No hay problema, eso no. Bueno, en esta parte de acá tenemos el panel de distribución de la batería. Entonces acá tenemos una caja, la cual tiene un fusible
y la activamos o activamos o desactivamos la batería para energizar estos puntos de acá. Entonces tenemos varios puntos porque aquí podemos usar el inversor, podemos usar las cargas DC, podemos hacer varias conexiones, podemos medir cuánta corriente consumen los bombillos. Entonces con esta batería es como nuestro centro de nuestro equipo, porque nosotros generamos todas las energías y las almacenamos en nuestra batería para que después podamos usar los elementos. Bueno, en esta parte de acá tenemos un medidor de potencia análogo. Entonces él lo que hace es cuando nosotros hacemos las conexiones de la batería, digamos del microinversor, al medidor de potencia a una carga, él lo que nos va a medir es la potencia, es como el que teníamos en la casa. Entonces esto va a empezar a girar, esta ruedita empieza a girar para contar la potencia que se está consumiendo. Cuando hagamos la conexión esto va a girar muy despacio porque él cuenta es kilovatios hora, entonces se va a demorar. Entonces no vamos a ver mover estos números muy pronto hasta después de un tiempo que se hagan conexiones. En esta parte de acá tenemos una caja de distribución con sus respectivas conexiones, pues para hacer, ponerle sus protecciones, para evitar si hay un corto, quemar algún componente. Con su tierra, con su neutro, todo lo tenemos acá. En esta parte de acá tenemos las cargas AC. Tenemos dos bombillos de diferente presentación. Tenemos un toma corriente en el cual le podemos conectar ahora algo, no sé, que tengamos para hacerlo funcionar, y tenemos las cargas con sus switches para pues prenderlos y apagarlos y simular pues una conexión. En esta parte inferior tenemos las cargas DC, allá en la caja hay otro bombillo pero no lo hemos puesto. Este que ven acá es un bombillo DC con sus respectivas conexiones más menos, con su breaker y con su switch. Entonces tenemos ahí los elementos para hacer nuestras conexiones y probar nuestro inversor, nuestra batería, medir potencia y esto. Digamos, estas cargas AC tienen que pasar por el inversor, ¿cierto? Estas DC tienen que pasar por el inversor. No señor. Entonces estas vienen directas y estas sí tienen que pasar por el inversor, el negrito, de 300 vatios. Y bueno, aquí tenemos una estufa, pero Zuli ya quemó un pupitre en una ocasión con energía solar. ¿No fue usted? No, fue el auxiliar anterior. Ah, la auxiliar anterior. Entonces, sí, conectó una estufa a un banco solar fotovoltaico. Y eso sí quemó todo. Pero pensé que había sido Zuli. Pero, ¿qué hizo? Entonces, no, mentira, es por molestarle la vida a Zuli. Sí. Listo. En esta parte de acá tenemos la sección de energía solar. Tenemos nuestra caja que pues activa y desactiva nuestros paneles solares. Tenemos nuestras conexiones. Estos cables vienen directamente de los paneles solares que tenemos en la parte de atrás, si quieren observar o ya los observaron. En la parte de atrás tenemos un simulador de sol, 4 lámparas a 120 voltios y 2 paneles solares. ¿Los paneles de qué batería? Monocristalinos, policristalinos, amorfos. No, eso es un... Bueno, ahorita lo miramos. Si quieres, ahorita miramos. Esos son 20 voltios. Creo que 4 amperios. Creo que son de 60 vatios. Bueno, ahorita le miramos la referencia. Sí, ahorita creo que son de 60. Y vienen con sus conexiones. En esta parte de acá tenemos el sistema de carga de baterías, que consta de unos conectores y desconectores. Tenemos una carga variable, pues para pedir corriente para que este cargador de batería le podamos pedir corriente para que le suministre a nuestra batería. Entonces, esto es de la misma marca de esos dos elementos que tenemos allá. Entonces, acá conectamos nuestra energía solar, que viene de acá. Conectamos nuestra batería, la batería que vamos a cargar, y le ponemos una carga. Puede ser el bombillo o puede ser
esta carga de acá, que la podemos variar y podemos ver cuánta corriente, podemos regular la cantidad de corriente que le damos a la Es batería. decir, que esta carga me simularía si tengo varios bombillos prendidos. Exactamente. Y es variable, entonces uno va mirando y va mirando la corriente y vamos mirando qué corriente consume para ver cuánto le vamos a inyectar a la batería. Para llegar a la batería necesito el inversor, ¿o no? No, señor. En forma directa. Entonces, esto sería solar, energía solar. Sí. Conectamos la batería y le conectamos la carga. Y él inmediatamente empieza a dar el estado. Entonces, batería descargada, medio llena o llena. Pero viene en corriente directa. Sí, en corriente directa para cargar la batería, que nos da DC. La batería es DC. ¿Y cómo la convierto a alterna? Alterna con el... Puede ser con Entonces este inversor. salgo de la batería y llego nuevamente al inversor. Ese inversor se utiliza es para coger el voltaje que tiene la batería directa y convertirlo en alterna. Y ahí se Nos lo da puede llevar a 110 las cargas voltios. de AC que se tiene allá. Ah, correcto. Entonces cojo, en forma directa la llevo a la batería. Ajá. Sí, Y de la batería Y de para la convertir batería, la pues, corriente el alterna, inversor voy ya al le inversor convierte. y en la Ajá. salida del inversor ya tengo la corriente Exacto, alterna. ya tiene este alterna. Ajá. Sí, señor. Esta sección de acá es para cargar nuestra batería con energía solar. Entonces, cuando la batería ya esté bajita, activamos nuestros paneles, hacemos las conexiones y cargamos nuestra batería. Y estos LEDs lo que nos van a indicar, batería desocupada, medio llena y llena. O sea, sin carga, a media carga y con carga. ¿Qué porcentaje más o menos? Pues dependiendo de la vida útil de la batería. Entonces, ¿Esto cómo está, no? ¿100? es 100%. Como está nueva, ya pues después va apocando de acuerdo al uso que se le dé, claro, porque si no la usamos mucho, pues la batería no se va a deteriorar. Como la de un carro sí constantemente está funcionando y la estamos usando y la vida útil a veces es de 1 año o 2 años máximo. La ¿Son batería. baterías sólidas? ¿Como las de Esas- las motos o son No. con líquido? Esos son con líquido. Entonces sí hay desgaste. es con Sí, por eso, pero sí hay desgaste, claro, pero depende en el uso y en el desuso de la batería. No, esa líquido. batería Pero perfectamente- hay que usarlo seguido también, por ejemplo. Hay que hacerle mantenimiento a la Claro, batería. porque si, batería de si se 12 deja voltios. quieta, ya si es de líquido, sí se va. Pero una batería de 12 voltios se sabe si está buena, por ejemplo, porque se llega máxima hasta 13.5 voltios cuando está nueva. Y hasta 11.5 cuando ya la batería Sí, está lo que pasa es que digamos, hay que ser, digamos, en algún lado decir que debe prenderse, digamos, no sé, una vez al mes. Claro, porque si no la vida útil de la batería disminuye. sí, Porque cuando... pues ya cuando se hace la primera conexión, la batería empieza a funcionar, los componentes se activan. Sí, Como claro. cuando está, si nunca se usara, pues la batería se mantiene, pero como ya se usa, entonces los componentes se activan y pues Sí, hay que usar lo que le pasa a un carro cuando le dejamos mucho tiempo quieto, la batería se exacto, descarga. se muere porque digamos, los componentes. Tiene Pero que es porque, pero bueno, en los carros es diferente, ¿no? No, pero Porque- pues, es diferente, pero es el mismo producto contado. Si está Es una digamos, batería, como ¿no? la de la moto, o si pero es más grande. Las que Sí, tú aquí la tienes ventaja allá sería, son dos, pero es como Más similar a lo que, pequeñas. a lo que hace el carro con el alternador, que está alimentando pues a la batería Exacto, constantemente. sí, exacto. Acá lo puedes hacer con el voltaje del panel o con... Claro, o- pero si sí. hay, digamos, ustedes recomiendan, no sé, prender el equipo cada cuánto. ¿Hay alguna recomendación que se debe prender, digamos, se debe cargar o hay algún, O, algún pues lado dice, se puede no ir sé? midiendo el voltaje. Por lo menos este controlador de carga lo que hace es siempre, si la hemos usado mucho y se baja un poquito, pues la ponemos a cargar y la dejamos a full otra vez, o sea, no dejarla descargar Claro, pues, totalmente. digamos, encendemos el equipo y hacemos las pruebas, miramos que la batería se descarga, digamos que 25%, igual. Y se recomienda, digamos, si no la llevo a cargar, cada cuánto digamos, se recomienda volver a encender el equipo, digamos, en caso tal de que no se usara seguido. Debe Sí, haber esa- como- sí, ¿me entiendes? Esa batería no tiene problema, ¿por qué? Porque tiene un regulador que lo que hace es estar cuidando la batería de las sobrecorrientes, como dice mi compañera Caterina, que es las que dañan pues la batería. Lo mismo que pasa, poniendo otra vez el ejemplo del carro, en el alternador tienes el regulador, que es el que te está controlando, que o sea, una vez llena la batería se queda ahí y no se sobrecaliente pues y se daña. Sí, lo mismo que pasa acá. O sea, no habría problema que tú lo utilices y después tengas que esperar que 15 días para volverlo a utilizar, ¿no?
No, a eso voy. O sea, debes, digamos, uno puede Por encenderlo. lo menos una vez al mes. Es lo Exacto, que digamos, quiere lo decir la encendemos persona. hoy y volvemos a encenderlo dentro de 4 meses. Sí, igual esos equipos se hacen es con ese fin, ¿no? Que los estudiantes lo estén utilizando Periódicamente. Exactamente, o sea, eso no tiene ningún problema. Pero sí, o sea, la posibilidad de que se dañe es remota. ¿Ese equipo lleva más o menos cuántos años? Y ese ya lleva 5 años. 5 y años. la batería. No ha molestado y el uso ha sido frecuente y la hemos cargado varias veces. Claro, porque Sí. el uso es frecuente, eso me refería. Sí, correcto, sí. Sí, digamos nosotros así tiempo muerto generalmente en vacaciones. Sí, es un En vacaciones, en el mes de, sobre todo en el mes de diciembre, noviembre, finales de noviembre, diciembre y enero ha estado quieta esa batería 2 meses y medio y ha funcionado bien. Entonces sí alcanza a soportar el periodo de vacaciones, que es la preocupación Sí, que hay. eso es bien. Sí, correcto. Bueno, en esta parte de acá tenemos la conexión a la red, que este equipo lo tiene también, el equipo que tienen allá de energía solar. ¿Qué hace él? Es un microinversor que recibe la alimentación directamente de los paneles solares y nos da 2 líneas de 110 voltios. Este es muy común que lo usen en las instalaciones. Y este de acá es un display el cual nos muestra cuántos kilovatios hora está consumiendo, o sea, estamos consumiendo. Entonces, no produciendo porque él no produce, sino cuánto estamos consumiendo. Entonces, él nos muestra acá un dispositivo conectado, tantos kilovatios hora, de acuerdo a las cargas que yo le conecte. Este de acá, Perdón. señor. María Fernanda, una estudiante acá de gestión ambiental. Y esto da solamente este aparatico da para un proyecto de grado, porque con este aparato podemos llevarlo a conexiones de internet e integrar todo el equipo de lo que estamos generando y llevarlo a una red nacional e internacional y saber cuánto generamos nosotros y cuánto se está generando en otras partes del país y quiénes lo están generando. Ese fue un proyecto muy interesante. Ella es María Fernanda, no me recuerdo el apellido. Barrera. María Fernanda Barrera. Ella hizo su proyecto y llegó y logró interactuar el banco con redes nacionales e internacionales. Desafortunadamente son proyectos muy importantes y que los dejamos quietos y no los retomamos. Entonces vale la pena que para este banco también los estudiantes que quieran entrar ahí. Listo. Este que tenemos acá es un medidor de potencia. A diferencia de este ya es digital. Entonces necesita 2 líneas, las cuales nos las provee el equipo, o bien las podemos suministrar de acá. Entonces acá tenemos línea 1, línea 2, entonces las podemos suministrar para que el medidor de potencia nos diga cuánta potencia está consumiendo, aparte de este aparatico. Este monitor, yo he visto que le conectan hasta 16 dispositivos de estos de acá, entonces él monitorea. Entonces él está monitoreando, como dice el profe, en 16 municipios puede que haya uno de estos y si los tienen interconectados, acá los pueden monitorear. Entonces, de esto se compone nuestra conexión a la red, que es este módulo. Mire, ese es análogo y este es digital. Este es bidireccional. Sí, ese es bidireccional. Claro, porque cuenta hacia atrás. Igualmente si le ponemos la potencia. ¿Ese cuenta hacia atrás? No, se devuelve. o este. Ese también se yo devuelve. creo que sí se devuelve. Sí. Lo que pasa es que eso lleva hacia los servicios públicos de 4ª generación. Digamos que las comunidades van a ser los que van a generar su propia energía. Y si no tienen energía o necesitan energía, cogen energía de la red y el medidor empieza a contarle. Ahora, si la comunidad genera su propia energía, entonces empieza a exportarla hacia la red y ahora gira restando. Y al final le dice, mire, a favor de la comunidad o a favor de la empresa. Esos son los famosos servicios públicos de 4ª generación que tendrán que llegar a implementarse en cualquier momento. Sí, Otro proyecto grande. Sí, ahí es que este banco yo creo que da para unos
unos 5 o 7 proyectos de grado. Sí. Escúcheme que le interrumpa. Así aprendamos todos. Y bueno, es como ustedes cuando cogen un contador de agua. Eso tiene un derecho. Cuando ustedes lo conectan al revés, él empieza a girar hacia atrás y a restar números, a contar hacia atrás. Que a veces eso lo hacen a veces personas y pues la empresa por eso posteriormente está vigilando eso, porque simplemente es darle la vuelta y él empieza a contar hacia atrás y resta. Entonces cuando van a tomar la lectura, pues empieza hacia atrás y menos consumo. Entonces eso también pasa con esto. Bueno, esta parte inferior, como dijo el profe, esto da para otro trabajo de grado. Sí. Este es nuestro sistema de adquisición de datos. ¿Qué hace él? Es un sistema de adquisición de datos universal. ¿Por qué? Porque trabaja con MATLAB, con LabVIEW y con muchos programas, se interconecta con muchos programas los cuales nos permiten medir los voltajes, las corrientes, lo que queramos configurar en los programas. Entonces que yo quiero ver la potencia, que yo quiero ver el voltaje, que yo quiero ver la corriente. Con este aparatico lo podemos hacer. Entonces el estudiante no se liga a un solo programa, sino si tiene LabVIEW, si tiene MATLAB, si tiene X programa, lo puede conectar con este sistema y adquirir los datos para hacer diferentes monitoreos del equipo. También entonces acá viene con sus entradas, sus salidas, que bueno, eso es lo último que ya vamos a trabajar. La universidad adquirió el MATLAB Intercampus, es decir, que es una red libre para la universidad distrital y en cualquier sede podemos nosotros acceder al MATLAB. Tiene todas las licencias, incluso cada estudiante puede tener una licencia. Entonces allá solicitamos las licencias en la 40 y en la 40 le decimos el laboratorio de servicios públicos necesita 10 licencias y nos dan las 10 licencias y ahí podemos trabajar. Entonces otro proyecto de grado ahí. Ahí tienen juguetes para trabajar. Y que tenemos las herramientas. Sí, desafortunadamente no conocemos todo lo que nos brinda la universidad. ¿Sí? La universidad nos dice, mira, ahí tiene el banco. Le damos el software especializado. Mire a ver qué hace. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Sí. Listo, tranquilo. Entonces, a modo general, es nuestro banco. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a usar cada pedacito para entenderlo y para luego, pues ya se hacen conexiones un poco pues, más grandes. Entonces, vamos a empezar a ver cada partecita, a funcionar cada partecita. Vamos a empezar por la parte de allí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a accionar nuestra turbina. Entonces, solo la vamos a escuchar funcionar. Entonces, vamos a realizar las conexiones. ¿Dónde están mis cables pequeños? Entonces, de acá, bueno, tenemos nuestro motor. Miremos de la conexión de pared. ¿Cómo es la conexión de pared para el banco? Bueno. Empezamos desde cómo sería. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si todavía no lo conectamos a la pared, pero sí explíquenos cómo es. Bueno, este equipo funciona a 220 voltios. Acá tiene su enchufe, ustedes tienen su conexión en esta parte, entonces funciona a 220. Nosotros lo conectamos cuando necesitemos probar los equipos. ¿Por qué? Porque tenemos una batería, tenemos unos paneles y él nos está suministrando energía. Entonces, esta conexión la usamos para probar. Digamos que yo hice la conexión y este medidor no me funcionó, no prendió. Pues entonces yo qué hago, será el equipo, será la conexión, ¿qué será? Entonces conecto directamente la energía. Acá tiene un breaker de protección, tiene una entrada, bueno ahorita si quieres lo miran por filita. Tiene L1, L2 y neutro, igual que esta. L1, L2 y neutro, tiene acá. Entonces cuando yo necesite probar esto, pues uso la corriente de la red, no la que produzco, y pruebo mis equipos para verificar que esto esté en buen estado, si yo estoy haciendo una mala conexión o si esto se dañó, yo qué sé. Pruebas de estas. Esta turbina de acá, como funciona a 110 voltios, en la parte trasera tiene una conexión, la cual pues debo de llevar a 110 voltios, que es un cable común, cable de poder común. Claro que es un poco más ancho, no es como el del computador, porque
porque esto debe soportar 400 vatios, entonces es un poco más... Pero eso más no se grueso. mueve allá, el estudiante no va a mover esos cables de atrás. O sea, sí, para conectar, porque este viene de esta manera. Ya. Es un cable de poder. Entonces, Igual no tiene ciencia tampoco. Sí. igual para no dejarlos ahí que se enreden los cables, se almacenan los cables y cuando se vaya a hacer la práctica se conecta. ¿Qué otra conexión? Paula, La ¿dónde se conecta? conexión del simulador de sol, que son 4 lámparas, también es un cable de poder, que lo tengo acá. Este sí tiene una conexión un poco especial, pero pues aquí está el cable, es más largo y soporta mucha más potencia, que lo tengo acá en la parte de atrás. ¿Listo? ¿Qué otra conexión? La tarjeta de adquisición de datos. Ajá, esta tarjeta de adquisición de datos también Sí. tiene un cable de poder, como el que vemos acá, que simplemente es alimentar. Entonces, digamos que hay ¿cuántas conexiones? Para funcionar el equipo, bueno, tenemos que conectar. Si vamos a usar la turbina, tenemos que alimentar a 110 voltios. Si necesitamos las lámparas, el simulador de sol, necesitamos conectarlo. Y si vamos a usar nuestro sistema de adquisición, necesitamos conectarlo. Y si necesitamos probar los elementos, pues conectamos nuestros 220. Si estamos haciendo las conexiones y todo está funcionando bien, no necesitamos estos 220 voltios por el momento, porque estamos haciendo una generación de energía. Esas son las conexiones que pues debemos tener en cuenta. Este cable si viene acá, esto sí se deja fijo. No hay necesidad de desconectarlo, nada. Simplemente es la alimentación, el motor a nuestro tablero para dar la generación de energía. Entonces no Y necesitamos. algo importante que pues lo nombraba por complementar porque lo nombró mi compañera también, es que no siempre es necesario conectar el panel, ¿sí? Entonces si ustedes quieren, por ejemplo, necesitan una conexión, tienen los 12 voltios de la batería, y si quieren, por ejemplo, alterna, pues tienen el inversor, entonces ustedes ya conectan en alterna, digamos, unas cargas de alterna o de directa, y toman las mediciones con la tarjeta de adquisición, que también solo necesita el cable de poder para ser alimentado, y vía Ethernet pues se conectan al computador. Entonces pues no siempre es necesario conectarlo, lo conectan pues dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Entonces, esas son como las conexiones. Si vamos a usarla, si solo vamos a usar los paneles, pues no conectamos la turbina. Si no vamos a usar el sistema de adquisición, pues no lo conectamos. Entonces, de acuerdo a cómo se necesiten los elementos, se van conectando. No es que tienen que llegar y conectar todo. Pues yo llegué hoy y conecté todo porque pues lo vamos a ver todo. Pero no hay necesidad de llegar y conectar pues todo para hacer la práctica. Sencillamente solo lo que vamos a usar. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Entonces vamos a activar nuestra turbina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo la vamos a activar, no le vamos a poner ninguna carga. Solo para ver si funciona. Listo. Entonces, tenemos nuestros cables banana de los diferentes colores, pues para no ir a hacer conexiones indebidas y que provoquemos un corto. Entonces, venimos, conectamos nuestro neutro. Acá pues para conectar el freno, entonces viene menos con menos, acá tenemos 2 más, entonces ¿qué hacemos? Conectamos nuestra más a la turbina. Y acá le vamos a poner una conexión y una desconexión para tener mayor control sobre el proceso. Y acá, bueno, todavía no le vamos a conectar ese porque no le vamos a conectar una carga. Esto lo vamos a dejar así. Pues aquí viene más, acá viene más, menos y más. Listo. Nuestra tierra, nos conectamos a la tierra de la batería. Acá tenemos nuestro sistema de puesta a tierra. Le conectamos. Ahí se puede conectar el Bergen cualquiera. Bueno, solamente acá o es solamente en el común. primero. Entonces, no, todo esto tiene una línea de continuidad, como esta de acá. Todo esto viene conectado. Si no es para evitar esa... Sí, me refiero, el estudiante puede llegar y conectarlo en el primero, en el segundo, en el sí, tercero. todos son Todos son No, iguales. es un nodo común. Sí. Esto es un nodo común. Listo.
Pues aquí ya tenemos nuestra conexión, verificamos que nuestro cable de poder esté conectado, encendemos. ¿Y qué pasó? Está encendido ahí, Caterina, la Ya. Sí, el multitoma está desconectado. Allá. Yo es le que dije. Es que ayer conectamos tantos cables que... Si quieres corrámoslo un poquito, eso quiero decir, ayudémosle eso para que le queda mejor con eso, queda más centrado. Ayer conectamos y desconectamos tantos cables. Este viene a la multitoma. Y de la multitoma, Viene hacia el de la multitoma viene acá y queda energizado y hacemos las conexiones. Verificamos que este potenciómetro esté en 0 y encendemos. Este está en mal y encendemos. ¿Está prendido o Está está prendido. apagado? Está apagado. Otra vez. Bueno, verificamos. Round número 3. Ya la pusimos nerviosa. Bueno, verificamos que esté en 0, encendemos y ahora sí. y empezamos a producir energía. Vemos. Ahí como la tenemos empieza a producir energía. Pues aquí podemos realizar la Bueno, medición. ahí que está sucediendo. Ahí que está sucediendo. Ahí la turbina empezó a generar energía. Entonces acá, ya ahorita la medimos. Entonces, acá, como les digo, este es un freno, en más está funcionando. Aquí está rodando libremente, aquí simplemente le puse un freno, no está generando energía. Y acá está generando energía. Entonces podemos corroborar con el multímetro, por acá lo dejé. Sí, señor. ¿Me ven acá? Él está produciendo energía DC. Entonces vamos a medir más energía. ¿Cuánto voltaje está produciendo? Ahí en ese momento la tengo produciendo 5.11 voltios. Si la llevo a 0, voy a tener. O como hay alguna manera de Tengo decirlo, 0 voltios. pues porque si finalmente es con una fórmula. Sí, exacto. Entonces ahí sí habría que dar una noción. Pero esos datos me los dan. Sí. Mira. Están unidas por esta tablita acá. 5.13 voltios. Exacto. 6.12 voltios. Y él también. Y la hizo también. Entonces ahí la tenemos generando energía. ¿Qué voltaje tiene? Tiene 5 voltios. La tengo despacito porque es que la desactivamos y ahí vemos que nuestra turbina está generando un voltaje. Bueno, pero físicamente, ¿qué está ocurriendo? Bueno, sí, ya escuchamos el Listo. ruido, ya vimos que sí está dando voltaje, que está funcionando. Físicamente, este motor está generando, Eso. Aquí viene entonces el juego de piñón. ¿cierto? sí, el juego de piñón. Este motor está haciendo una generación de energía, como cuando nosotros cogemos un motor y empezamos a darle vueltas, él empieza a producir un nivel de voltaje. Ese nivel de voltaje viene a este tablero y él hace una conversión a DC, que es como vienen las Digamos, turbinas. sí, Señor. digamos como es un sistema eólico que me asemejaría a las hélices. Las hélices, esto. Entonces, bueno, entonces explíquenos esa partecita que uno dice eólico, pero yo no lo veo. Listo, exactamente. Como les decía, es un equipo didáctico
si lo sacáramos ahorita acá, las corrientes de viento no son lo suficientemente fuertes para generar un voltaje considerable. Entonces, ¿qué viene el equipo? Este es un simulador de velocidad, por decirlo así. Entonces es un motor el cual yo activo y me simula como si las aspas giraran. El movimiento mecánico Ajá. que hacen las aspas Exactamente. para Cuando nosotros vemos las aspas, ellas van girando. Entonces lo que hace esto es simular ese movimiento de las aspas. Entonces cuando hay mucha corriente de viento, cuando hay poca corriente de viento, la podemos simular con este potenciómetro. Como vieron, podemos variar la velocidad. Entonces el potenciómetro lo que me dice es, tiene una mayor velocidad del viento, llamémoslo así. una relación directa con la velocidad. Ujú. Exactamente. Correcto. Cero. Bueno, ese, entonces ¿y este qué hace? ¿Qué es eso? Esta es la cola digamos, del sistema que vemos allá con nuestras aspas. Aquí en este lado, si lo tuviéramos afuera, aquí en esta parte de acá tendríamos las aspas. En esta parte de acá. Pero pues como no lo tenemos a exterior, lo interconectamos al sistema. Bueno, ahí que perdió. ¿Por qué? A ver, que perdí un poquito. Usted me dice que este me simula las aspas. No. Ah, bueno, sí, sí. Viene, Sí. bien, aquí es como si le acoplaran mis aspas. Sí, Pero está- no he entendido esta Bueno. partecita. Esta parte de acá, interiormente, tiene un motor, Sí. el cual al girar nos produce un nivel de voltaje. Entonces el nivel de voltaje es alterno. ¿Qué hace esto interiormente en nuestro generador de turbina? Como lo dice acá. Lo convierte a DC. ¿Cuál es el generador entonces? Este de acá es Bueno, el generador. entonces, este es el generador. Sí, correcto. Este es el generador de voltaje. Y este es el simulador de viento. Hacer de cuenta que estos son como nos simula la velocidad que nos pudieran dar las aspas. Entonces, si hay mucha corriente de viento, las aspas giran a cierta velocidad. Si hay poca, va disminuyendo, y si no hay, se quedan quietas. Entonces, este simulador junto con este potenciómetro nos simula esa velocidad. Viene la carga, está entrando acá, este entra directamente. Sí, con este activo. Y este me está generando y me está saliendo acá. Ajá, Esta es la carga, correcto, es el generador. Yo alimento el simulador con 110 voltios. Y este cable que vemos de acá a acá es el que nos trae el nivel de voltaje que nos está produciendo el generador, el motor que se encuentra aquí. Sí, o sea, para que no haya confusión, una máquina puede ser o motor o generador, son cosas diferentes, o consumir o generar. Entonces, este está consumiendo y este está generando. Este es el motor que simula las aspas, el movimiento mecánico, y este lo que hace es generar a partir de ese movimiento mecánico. Eso es. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya pusimos a generar voltaje, ya generamos voltaje con nuestro sistema. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner Perdona, ¿cuánto es lo máximo que se puede generar? Dice, ahí probamos 5 voltios. ¿Y cuánto sería lo máximo? con suficientes cargas DC hasta 12 voltios. Hasta Con suficientes cargas, dependiendo de las cargas que le pongamos allá. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este sistema, o sea, ya lo vimos ahí funcionar bonito, pero ahora lo vamos a poner a que nos prenda un bombillo, porque si no, no funciona. Yo puedo, bueno, cuando lo voy a aprender, ¿y cómo hago para pues, la adquisición de datos? ¿Ya no puedo ir conectado directamente ya al computador para tener los datos? Sí, claro. Sí, Tiene claro. entradas ¿Lo ahí van a hacer análogas. parte así? ¿Lo van a hacer parte? Ajá, Ah, sí. lo último, pero Sí, al final conectamos, digamos, una carga a unas Sería- entradas análogas de la sería, tarjeta de sería chévere, adquisición. digamos, de una vez ver cómo va generando cada cosa. O sea, lo podemos hacer como tú dices, cuando miremos la parte de la tarjeta de adquisición, así, o sea, con la turbina prendida, haciéndome funcionar una carga ya y midiendo ese voltaje de esa carga con la tarjeta de adquisición. Sí, también. Sí, es que bueno, para el sistema de adquisición ahorita es otro proceso para instalarlo, el programa. Entonces vamos a ver cómo funciona cada elemento y ya lo último hacemos la medición. Listo.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Entonces, ya teniendo acá nuestro sistema, viendo que está generando, entonces le vamos a poner una carga. Pero entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en esta carga? Vamos a ver qué corriente consume o qué potencia. Entonces, vamos a conectar nuestro amperímetro. Entonces, venimos acá, vamos a hacer las conexiones pequeñas. Perdón, profe, Tranquila, le doy la espalda. no se preocupe. Bueno, entonces, verificamos que sean las cargas DC. Porque bueno, si nosotros conectamos el DC a este bombillo no va a pasar nada, pero si conectamos AC a este bombillo se nos va. Entonces hay que estar muy pendiente de dónde conectamos. Entonces vamos a conectar nuestros interruptores. Vamos a usar este interruptor de acá para mayor seguridad. Ahí vamos a hacer un pequeño... Ay, no sé qué se me hicieron los cables corticos. Aquí simplemente es un interruptor. Vamos a conectar un interruptor. Y vamos a traer la energía por acá. Vamos a traer de acá. Acá simplemente, cuando vamos a medir corriente debemos medirla en serie, no en paralelo. Voltaje lo medimos en paralelo, corriente en serie. Entonces tenemos acá nuestro amperímetro. Hacemos otra pequeña conexión. Aquí ahora sí vamos a usar esto. Entre más sistemas de protección le pongamos, podemos evitar daños en el equipo. No, o sea, nosotros podemos conectar directamente, pero en caso de un corto se nos van a dañar son los elementos. Entonces, preferiblemente vamos conectando la mayor protección posible, que es lo que hacen en los sistemas industriales, la mayor cantidad posible. Entonces, listo. Entonces ya tenemos nuestra fase conectada. Y ahora el neutro sí lo podemos conectar directamente. Traemos el neutro directamente. Acá. Entonces verificamos nuestras conexiones. Entonces vemos, empezamos desde acá. Entonces, esta es la conexión que debemos hacer para que nuestra turbina genere. Entonces de aquí a aquí simplemente con este interruptor de 3 estados, entonces no pasa, frena la turbina y nos deja pasar el voltaje, la corriente generada de la turbina. Entonces venimos acá, ponemos un interruptor, activar, desactivar, viene por acá, viene al amperímetro. Esto lo que hace es una continuidad, esto nos simula un cable, pero con una medición. Venimos acá, vamos a otro interruptor, otro sistema de protección. Hagamos de cuenta que este es nuestro breaker, el de nuestra casa. Este es el del sistema de generación que está allá afuera. Y venimos acá. Le llevamos la fase. ¿Tengan esto de acá? Y el neutro. Néstor, si quiere. Acá en este lado. Aquí cabe. Cabe. Sí, porque es como regañado. No, y con estas cajas no No se ve nada. Tranquilo. Mira, profe. Sí, porque es como regañado. Y el neutro lo llevamos directo porque ya le pusimos protección a una de las líneas. En caso de una sobrecorriente se nos van a saltar las protecciones. Entonces ahora sí verificamos. Entonces, es todo abajo, verificamos que los interruptores estén abajo, estén usando, y empezamos a energizar. Entonces energizamos la turbina. Energizamos la turbina. Ponemos este en positivo, ponemos el potenciómetro en 0, energizamos el breaker, el de nuestra casa y el de nuestro conductor, y empezamos a generar. Y ahí empezamos a ver la generación.
2.3 amperios de esta bomba. Entonces esto nos está generando una corriente de 2.3 amperios y nos está activando nuestra carga de cero. Ahí vemos el funcionamiento. Vamos a medir nuestro voltaje producido. Y ahí tenemos en este caso 5 voltios, 2.5 amperios, 3 amperios. En este caso tenemos 15 vatios, que es lo que nos está pidiendo el bombillo. Este bombillo son 12 voltios y 50 vatios. Ahí nos está pidiendo a lo que le estamos dando. No le está dando más corriente. Medimos. Y vemos que tenemos 6 voltios. 6 voltios a 3 amperios. Y ahí empieza a arrancar otra vez. Ahí nos está estimulando el viento. Desenergizamos y vemos que la turbina nos está generando voltaje para prender una carga de sí. Caterina, por ahí vi unas hélices que venían. Sí. ¿Sí? ¿Esas hélices para qué son? Lo que pasa es que lo que hace Amatrol le envía todo completo. O sea, si esto viene con 3 cables, él los pone ahí, más no le quita cosas al equipo. En este caso, como la puso acá, con el simulador, entonces no las va a usar. Pero en caso tal que un estudiante quiera hacer un trabajo de grado y quiera usar el equipo, tiene disponible el material para realizarlo. Por fuera, por decir. Claro, sacarlo si hay una acá. corriente de aire considerable para que pueda mover la hélice, lo pudiese hacer. También, Es decir, yo puedo generar a través del aire, digamos, yo vi unas hélices. ujú, ¿Qué me evitaría esas hélices acá? El motor. sí, El motor, este de claro. acá. Pero el esa motor. experiencia la podemos hacer. Pues en algunos Es que trabajos, esta es una inquietud que tiene el profesor Néstor precisamente que me hace en este momento, pues yo no le puedo responder. No sé la inquietud. bueno, Es que yo no sé, ¿este sistema qué cosa es? Perdona, yo no estuve al inicio, ¿qué es? es un sistema eólico solar, un simulador de sistema eólico solar. ¿Simulador? ¿No? Sí. ¿Y en qué consiste la simulación? Perdóname. Bueno, entonces, ¿el qué hace acá? Como es un equipo externo, entonces tiene un simulador de viento, que es un motor. Entonces al motor le podemos variar la velocidad. Discúlpame, no entiendo. ¿Un motor simulador de viento? No entiendo. Sí, o sea, ¿qué hace el aspa? Lo que hacen las aspas, cuando hay bastante corriente de viento, ellos tienen una velocidad con la que gira el motor, unas X revoluciones. Por eso, y aquí el motor gira ¿a qué velocidad? ¿Qué tiene que ver con el viento? Pues Con en un el régimen libro de las viento aspas, real. Movimiento ¿Cómo? mecánico. El movimiento mecánico, sí. Pero es que ahí no hay nada eólico, no entiendo. Si uno pone un Está el motor y dice, no, generador. ¿cómo? Este que tenemos acá. Ese es un generador, pero él no está actuando en absoluto con viento. No, Pero tiene el simulador, por eso es un simulador. no, por eso te pregunto, el régimen de trabajo de ese motor, ¿qué tiene que ver con viento? Pues que simula el movimiento mecánico, como dice mi compañero. No, pues ahí estamos transformando por energía mecánica en eléctrica, pero ¿eso qué tiene que ver con viento? No entiendo. Pues porque el viento, cuando tú tienes las aspas al viento, ¿qué hace? ¿Para qué sirven las aspas? No, mire, discúlpame, es decir, lo que tenemos aquí es sencillamente un sistema motor, generador, ¿cierto? Y pues sí, nos genera y hacemos cosas con esa energía eléctrica. Sí. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver con lo eólico o con lo solar?
Porque aquí tenemos, por ejemplo, bancos de solar, ¿cierto? Y ahí se capta la energía solar, ¿cierto? Y Pero tiene- aquí y ¿qué se tiene hace? un simulador de sol. En el caso de solar, No, no tiene simulador de sol, es real, una tiene lámpara. paneles solares y todo eso, ¿cierto? Sí, pero tiene paneles solares y todo sí, eso. claro, Pero aquí, ¿dónde está lo eólico? Es que eso es lo que no entiendo. Es que esa era la pregunta concreta. Es decir, ¿el ritmo de trabajo de ese motor tiene algo que ver con un régimen eólico? ¿Con Sí, un régimen claro. de viento? ¿Qué cosa? ¿Eso Por está eso programado? ¿Hay alguna cosa programada? Sí, o sea, eso tiene desde 0 revoluciones y tú le vas poniendo voltaje. No, es que la velocidad de eso eso no tiene nada que ver con el régimen de viento. Pero, o sea, Es que los regímenes de viento son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Es decir, ¿en qué consistiría una práctica de estas? en generar voltaje. No, es que esto de aquí en adelante, eso no muchas veces no es de interés de nadie. De nuestros estudiantes no es de interés, de aquí para adelante. El interés sí es ver, en este caso, la energía eólica. ¿Sí? Ese sería el interés de ellos. De aquí para adelante, pues es una transformación de energía, ¿cierto? Sí, y continua y alterna, y subimos y bajamos. Bueno, ese ya es otro cuento diferente, ese ya es algo muy específico. Pero mi pregunta es, yo a ellos no les puedo enseñar aquí nada relacionado con la energía eólica. ¿Qué les voy a decir? ¿Sí? Pues estás simulando el movimiento mecánico. No, perdóname, es que eso no es simular, disculpa, perdona que insista, ¿cierto? Es que el hecho de que yo le dé vueltas a esto y lo haga generar, eso, lo que yo estoy haciendo, eso no tiene nada que ver con un ritmo de viento, de la energía del viento, ¿cierto?